Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. No puede haber tema más importante en todo el planeta Tierra que la cuestión acerca de cómo entrar uno al cielo. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les habla Oscar Plata. Damos gracias a los oyentes que cada mañana están atentos a escucharnos en el dial 1020 AM y por internet en radioprimavera.com. Hoy continuamos con la serie titulada ¿Cómo diferenciar la verdad del error? Tú nos creaste con un propósito. ¿Cómo diferenciar la verdad del error? Y el tema que compartiremos en esta oportunidad es verdades a medias que llevan a la perdición. Verdades a medias que llevan a la perdición. Así que este tema está súper interesantísimo. Y para resolver este interrogante o este tema de hoy tan vital, está con nosotros, como de costumbre, el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios de Colombia. Ángelo, buenos días. ¿Y cuál es la razón del cuarto tema de esta serie para esta semana? Muy buenos días, Oscar, y buenos días a todos los que nos escuchan por el dial 1020 AM de Radio Primavera. Bueno, pues investigando encontré lo siguiente acerca de las medias verdades, Oscar, y por eso este tema tan importante. Media verdad o verdad a medias es una declaración engañosa que incluye algún elemento de verdad. La declaración puede ser parcialmente verdad, puede ser totalmente cierta, pero solo de una parte de la verdad global. O usar un elemento engañoso como una puntuación inadecuada o un doble sentido, sobre todo si la intención es engañar, evadir o tergiversar la verdad. Las verdades a medias, así como la verdad fuera de contexto, tienen efectos más poderosos que las mentiras mismas, ya que pueden convencer más fácilmente al receptor del mensaje gracias a la parte de verdad aportada. O sea, resumiendo, la verdad a medias es una herejía, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Tiene parte de verdad, parte de error, y por eso se camufla y penetra fácilmente en la persona que escucha ese mensaje. ¿Existe algún ejemplo bíblico de una situación similar donde las medias verdades se introdujeran a la iglesia? Sí existe. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a la iglesia de Galacia, lo que se conoce hoy como Turquía, él estaba muy enojado. Para él fue sorprendente, Oscar, de que después de tanto esfuerzo por enseñarle la doctrina correcta, los gálatas hubiesen desviado de la fe verdadera. Los judaizantes, que eran creyentes judíos, se habían introducido entre las iglesias no judías fundadas por el apóstol, y ellos estaban enseñando que aparte de la fe, se necesitaba cumplir con algunos ritos ceremoniales de la ley del Antiguo Testamento para poder ser salvos. Esto pues sacó de casillas al apóstol, y él no dudó en escribir la carta que nosotros conocemos con el nombre de Gálatas. ¿Qué era lo que enseñaban los judaizantes, que eran judíos convertidos al cristianismo? En pocas palabras, lo que estaban enseñando los judaizantes era un evangelio legalista basado en normas aceptadas por los judíos. Y esto como consecuencia trajo en el pensamiento de los gálatas la idea de que si algún creyente confiaba en Cristo, pues estaba bien. Pero si adicionalmente guardaba la ley era mucho mejor, ¿no? Así que los cristianos empezaron a hacer una distinción entre los creyentes, calificando a los que no guardaban la ley mosaica como cristianos de segunda categoría. Pablo, pues al ver atacada la fe verdadera por este error garrafal, llamó a tal enseñanza un evangelio diferente. Ese fue el calificativo que le dio Pablo, evangelio diferente, y dijo de la siguiente manera, Gálatas 1:6: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Una vez ubicado en este contexto, ahora analicemos la iglesia actual. ¿Cuál es el evangelio diferente que se está introduciendo a la iglesia en los últimos tiempos? ¿Qué errores y sutiles han permeado a la iglesia y le están causando tanto daño? ¿Cuáles son las verdades a medias que los cristianos hoy en día creen sin masticarlas y analizarlas a la luz de la Biblia?
El apóstol fue enfático al declararles a los Gálatas en el 5:4, Gálatas 5:4, aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo y han caído de la gracia. Esta declaración pues debería hacernos temblar a todos nosotros, pues recibir un evangelio diferente, Oscar y estimado amigo, independientemente de quién lo diga, quién lo predique, es exponernos a vivir de una forma diferente a la planeada por Dios. Y obviamente esto va a llevar a la condenación. Alguien dirá, ¿acaso cuántos evangelios hay? Y pues Pablo dice que solamente un evangelio. Pablo nos aclara. Gálatas 1:7 dice, no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. En los tiempos de los Gálatas, los individuos que estaban sembrando confusión eran los judaizantes. En nuestros tiempos son los que enseñan medias verdades y tergiversan así el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hay que ponerle mucha atención. Cuando se enseña una media verdad, se está predicando un evangelio diferente. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Apreciado oyente, quiere conocer las medias verdades más sobresalientes que tanto daño están haciendo a la iglesia y a las personas que quieren conocer de Dios. Es triste ver que hayan personas que le presten mayor atención a los billetes que reciben en sus manos que a las enseñanzas que reciben en sus almas. Los primeros pueden causar pérdidas temporales, pero las segundas pérdidas eternas. Así que no se distraiga y miremos a la luz de la Biblia estas medias verdades. Pastor Ángel, empecemos con la primera media verdad. Perdón sin arrepentimiento, Oscar. Esa es una media verdad proclamada en nuestra actualidad. Lucas 24:47 dice, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. ¿Qué va primero, Oscar? El arrepentimiento. Dijo, aquí está hablando Jesús, no, primero va el arrepentimiento y luego va el perdón. Así lo estableció el Señor Jesucristo. Digo esta verdad elemental de la fe cristiana porque hoy día se está predicando perdón de pecados sin arrepentimiento de los mismos. Hace unos meses atrás escuché en la radio más o menos lo siguiente: Jesús te bendice, Jesús te perdona, Jesús va a hacer de ti una persona diferente. Para sorpresa mía, en ningún momento quien hablaba mencionó que para recibir todo aquello la persona debía arrepentirse. ¿Qué es esto? Pues esto es una media verdad que lleva a la perdición. Las tres frases que usted acaba de mencionar, como Jesús te bendice, Jesús te perdona, Jesús va a hacer de ti una persona diferente, son muy atractivas, son muy gustosas y recibidas por todas las personas. Pero, ¿qué hace en las personas que las escuchan y las creen? Bueno, hace que esas personas se instalen en las iglesias, lleguen a las iglesias y se queden en las iglesias como si nunca hubiesen pecado. Ellos se creen buenos, ellos se sienten en paz consigo mismos, incluso se sienten en paz con Dios. A ellos no les duele pecar y no temen pecar. Y sumado a esto se les agrega la famosa oración de fe. Entonces usted hace una oración recibiendo a Jesús y usted ya está seguro. Él se considera cristiano, pero esa oración realmente no incluye el arrepentimiento, y a veces se le suma también las 4 leyes espirituales que nosotros mismos enseñamos mucho a través de un folleto que se usa para evangelizar. Si usted examina esas 4 leyes espirituales, no incluye el arrepentimiento. Habla de que Dios te ama, que Dios hay que Dios tiene un plan maravilloso para ti y que Dios te perdona a través del sacrificio de Jesús, pero no habla de algo fundamental que usted dice, que es el arrepentimiento como inicio para tener una relación con Jesús. Así es, en el pasaje de Lucas 24:47, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Quien está hablando es Jesús a sus discípulos luego de él haber resucitado. Él está dando aquí cuál es el punto medular de la enseñanza que deben llevar a todos los confines de la tierra a sus discípulos. Por eso en el libro de los Hechos nosotros leemos, por ejemplo, en la predicación de Pedro, leemos Hechos 2:38, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Qué va primero? El arrepentimiento. Sin arrepentimiento, mi amado oyente, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Hechos 3:19 dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Si yo le pregunto al texto,
¿Cómo hago para que mis pecados sean borrados? ¿Qué me contesta el texto? Arrepiéntase y vuelva hacia Dios. Eso es lo que dice la palabra. En la predicación de Pablo, en el Areópago en Atenas, vea lo que dice Pablo, Hechos 17:30. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. ¿Y por qué todos en todas partes deben arrepentirse? Bueno, enseguida añade Pablo en el versículo posterior y dice cuál es la razón por la cual Dios manda a todos que se arrepientan. Hechos 17:31. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Así que la razón es porque hay un juicio. Debemos arrepentirnos porque Dios va a juzgar el mundo. Algunos creen que no. Y bueno, yo respeto lo que quiera creer cada quien, pero la palabra es clara en decir que va a haber un juicio final. Estuve revisando por ahí, Oscar, algo que nos ilustra un poco más de lo que es el arrepentimiento. Y me encontré con una carta que le enviaron a Jesús. Obviamente pues no está en la Biblia, pero me pareció interesante traerla y compartirla aquí con nuestros oyentes. Carta a Jesús. Para Jesús de Nazaret, dueño de la fábrica Carpintería Artesanal de Israel, de consultora y selección de personal de Israel, asunto, los 12 candidatos a trabajar con usted. Gracias por enviarnos los currículos de los 12 seleccionados para trabajar en la nueva empresa que usted dirige llamada La Gran Comisión. Los resultados que arrojaron las computadoras en base al estudio del perfil psicológico, vocacional y de liderazgo empresarial son los siguientes. Nuestro equipo de consultores opinan que a la mayoría de sus candidatos les falta educación y actitud vocacional. El perfil físico que ellos tienen es desfavorable, algunos de ellos son toscos y en su mayoría son vulgares. No poseen el concepto de trabajo en equipo. Les rogamos seguir buscando gente con otro perfil para que pueda lograr el éxito en su nueva empresa. Por ejemplo, Simón Pedro, francamente es un caso perdido. Es inestable, es muy emocional, a veces explosivo, incontrolable y en ocasiones carga cuchillos. Andrés, este candidato no ha mostrado ninguna cualidad de liderazgo. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, ellos colocan sus intereses personales y ambiciones por encima a la lealtad de la empresa. Estos son peligrosos y lo pueden desbancar de su puesto. Tomás, posee una actitud muy titubeante que afectará la moral de la empresa. Mateo, este está en la lista negra de la Cámara de Comercio de Jerusalén. Santiago y Judas Tadeo, estos dos tienen inclinaciones extremistas y registran un perfil psicológico maníaco-depresivo. Bartolomé es muy pasivo. Simón el cananista, este individuo tiene conexiones con un grupo de revolucionarios y podría levantar una sedición, lo cual dañaría la imagen de su empresa. Felipe es demasiado calculador y no es proactivo. Sin embargo, uno de los candidatos muestra un enorme potencial, posee habilidad e ingenio, además que es ambicioso. Tiene buen trato con la gente y se preocupa por ellos, ama a los pobres, tiene aptitud para los negocios, es muy buen administrador, es altamente responsable, tiene mucha iniciativa, es optimista y jovial, siempre tiene la sonrisa en sus labios y tiene buena presentación. Su nombre es Judas Iscariote y lo recomendamos ampliamente como su administrador, su asesor, su visionario y su mano derecha. Lamentablemente los otros 11 no califican para formar parte de su empresa. Le deseamos pues éxito. Atentamente, consultora de selección de personal de Israel. A lo mejor lo que dijo esta empresa era cierto, ¿no? De los Muy candidatos, cierto. ¿no? Lo que ignoraron fue que los 11 no calificados sí se arrepintieron. Ellos se arrepintieron, ellos conocieron a Jesús y se arrepintieron de su maldad y de su pecado. Mientras que el único que fue calificado jamás se arrepintió y entregó al maestro. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, ¿por qué es tan importante y no negociable para Dios el arrepentimiento del hombre para perdonarlo de sus pecados? Vamos a mirar la palabra arrepentimiento para poderlo entender un poco más. En el griego la palabra arrepentimiento es metanoia y es una palabra compuesta de meta, que significa después o más allá, y noea, que significa conocer. Viene de la palabra gnosis, ¿no?
Uniendo los dos significados, diríamos que arrepentimiento es después de conocer, ¿cierto? Ahora yo pregunto, ¿puede alguien seguir siendo el mismo, la misma persona, después de haber conocido a Jesucristo, después de haber conocido a Dios? Si sigue siendo el mismo, significa que no se ha arrepentido. Entonces, el cambio radical de pensamiento y conducta son las evidencias de un genuino arrepentimiento. Cuando alguien se encuentra con el Señor, cuando alguien se encuentra con Dios, definitivamente es imposible que no cambie. Quien no se haya arrepentido no ha recibido perdón de sus pecados, así sea bueno, así vaya a la iglesia, así ore, así lea la Biblia, así diezme, así se haya bautizado. En una sola palabra, quien se ha arrepentido abandona gustosamente el pecado. Ese es el cambio que se ve en su vida. Ya aborrece el pecado. Aborrece, hay un cambio total en su pensamiento, ya no se relaciona con el pecado como antes. No puedo decir que es que no peca. Claro, el cristiano peca, pero no practica el pecado, porque ese fue el milagro que hizo Jesucristo en su corazón, lo cambió por dentro. ¿Puede entonces un cristiano de muchos años, por ejemplo, y aún desarrollando un ministerio dentro de la iglesia, vivir dominado por un pecado determinado? Bueno, le contesto con una pregunta para darle su respuesta. ¿Cómo puede ser posible, Oscar, que alguien después de más de 30 años siendo cristiano diga que es homosexual? ¿Cómo puede llamarse cristiano quien practica el pecado? Con un ejemplo le voy a contestar. Ray Boltz, considerado uno de los mejores cantautores de la música cristiana contemporánea, a sus 55 años en el 2013 confesó en una entrevista, abro comillas, oré mucho y lo intenté por 30 años. Y después al final continuaba, aún soy homosexual, sé que lo soy, y ya llegué al punto en el que no puedo más. Cuando estaba pasando por toda esta oscuridad, pensé, termina con esto. Cierro la declaración de Ray Boltz. Para colmo de males, en sus declaraciones pues uno no ve ningún pesar, ¿no? Sino que como la mayoría de quienes se han cegado por el pecado, él justifica su condición de homosexualidad, y nuevamente abro comillas de la declaración de Ray Boltz. Dice él, abro comillas, todo esto se reduce a que si esta es la forma en que Dios me hizo, entonces esta es la forma en que voy a vivir. No es que Dios me hizo de esta manera y Él me va a mandar al infierno si estoy en lo que me creó para hacer. Yo realmente me siento más cerca de Dios porque ya no me odio a mí mismo. Cierro comillas. Esta es la declaración de Ray Boltz. Oscar, la actitud que tengamos frente al pecado evidenciará qué tanto conocemos o desconocemos a Dios. Si una persona permanece en el pecado, cualquier pecado que sea, si lo justifica, si se atreve a decir que Dios no va a juzgar el pecado de sí mismo, de esa persona, entonces estamos frente a una persona que no ha conocido a Dios, estamos frente a una persona que no se ha arrepentido, estamos frente a una persona que no ha nacido de nuevo y que va para perdición eterna. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Verdades a medias que llevan a la perdición. La primera media verdad que lleva a la gente a la condenación eterna es perdón sin arrepentimiento. Pastor Ángelo, ¿cuál es otra media verdad que se está enseñando hoy en nuestras días, nuestras iglesias? Evangelio sin cruz sería la segunda verdad a medias que se está proliferando en los púlpitos. Evangelio sin cruz. Dice Lucas 9:23. Dirigiéndose a todos declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. ¿Declaraciones de quién? Del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo, ¿cierto? El símbolo por excelencia del cristianismo siempre ha sido y siempre será la cruz. Quizás algunos la están cambiando por un billete, pero para el fundador del cristianismo, que es nuestro Señor Jesucristo, siempre ha sido y siempre será una cruz. Hoy es un pescadito. O un pescado, ¿cierto? Seguir a Jesús es una decisión, pero una vez seguidor, la cruz es una obligación, ¿cierto? ¿No le parece sorprendente, Oscar, que Jesús utilizara una figura tan cruel y tan espeluznante como presentación para que los candidatos a discípulos lo siguieran? Sí, realmente para aquel tiempo no era nada agradable. ¿Será la misma manera como los predicadores estamos presentando el evangelio? Yo veo que es bien diferente. Jesús presenta una cruz. ¿Qué presenta el predicador moderno? Pues el predicador moderno presenta que te va a ir bien, se te van a arreglar las cosas, el Señor te va a ayudar en todo.
Pero Jesús, cuando presentaba el evangelio, presentaba una cruz. La cruz en sí, en pocas palabras, ¿qué significa, Ángelo? Bueno, la cruz significa sufrimiento, inevitablemente, rechazo, Negación. discriminación, negación por seguir a Cristo Jesús. ¿Por qué los predicadores en la actualidad enseñan un evangelio sin cruz? ¿Qué concepto usan para justificar su nueva y falsa enseñanza? La palabra evangelio del griego eu, que significa bien, y angelion, que significa mensaje, significa buenas noticias o buen mensaje. De aquí es de donde se han pegado los predicadores de las verdades a medias. Ellos dicen que hay que dar un buen mensaje, no hay que ser tan duros, hay que hablar un mensaje de amor. O lo que he escuchado y leído últimamente, el amor prima sobre la verdad. Pareciera que ignoraran que hasta el mismo evangelio, que por definición significa buenas noticias, ¿cierto?, nos alerta que la renuencia a creerlo va a traer perdición. Esto es lo que dice el versículo por excelencia del evangelismo, que es Juan 3:16. Dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Vea, ahí dice esta palabra, no se pierda. El evangelio mismo habla de perdición, si no se cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo presentaba Jesús su mensaje de salvación a las personas? ¿Se parece algo como lo hacen los predicadores de la actualidad? Pues obviamente que no, ¿no? Notemos que al hablar del sufrimiento literal que padeceremos quienes decidamos ser discípulos de Él, Jesús se puso a sí mismo como ejemplo, ¿no? El versículo anterior nos lo muestra. Entonces ahorita leímos Lucas 9:23, ¿cierto? Ahora vamos a leer Lucas 9:22. Dice así: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Es que Jesús, vea, fue tan honesto con sus discípulos y con nosotros, que al menos con sus discípulos se ve con claridad que no los dejó a una ambigüedad en sus mentes acerca del sufrimiento inherente al discipulado. Y tal honestidad debemos tener los predicadores actuales, aunque esta nos sea causante también de sufrimientos y de rechazo. Vamos a leer algunos versículos que muestran con claridad cómo hablaba Jesús. Dice Mateo 24:9: entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Mateo 10:25: basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su familia? Marcos 13:13: todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Lucas 6:22: dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Lucas 21:16-17: ustedes serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les dará muerte. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre. Juan 15:20: recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Juan 15:19: si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Juan 17:14: yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Será claro Jesús en decirnos que los discípulos, los que los seguimos a Él, vamos a sufrir, vamos a ser rechazados y discriminados? Creo que Él ha sido lo suficientemente claro. Hemos visto una pequeña reseña del contenido de la predicación de Jesús. ¿Y cómo fue la predicación de los apóstoles? Pues Pablo y Pedro también fueron muy honestos en su predicación, y no quiero leer tantos versículos, entonces voy a leer una declaración de Pablo y una de Pedro. Pablo dice, 2 Timoteo 3:12: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Vea con tanta claridad que el apóstol lo dice, ¿no? Van a padecer persecución los que quieran vivir en piedad. Y 1 de Pedro 4:14-16 dice: dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Así que la enseñanza de Cristo Jesús y la enseñanza de los apóstoles fue muy clarísima sobre la inevitable consecuencia de ser seguidor de Jesús. ¿Cuál es? Sufrimiento, persecución, discriminación, rechazo. Es inevitable. Bueno, Ángel, ¿a qué se debe que hoy los que sigamos a Jesús
en vez de ser rechazados, seamos aplaudidos. Pues entonces no estamos siguiendo a Jesús. Sí, o sea, es bien sorprendente que el mundo nos ame porque Jesús dijo lo opuesto, ¿no? O sea, a mí eso es lo que me admira. Es bien sorprendente que haya premios para cristianos en la música. Lo único que falta es un reinado cristiano, ¿no? Y que las hermanas pues también salgan en vestidos estrafalarios o en vestidos menores. O sea, es bien sorprendente la condición de la iglesia cuando el mundo ama y valora supuestamente el cristiano. Los cristianos en todas las épocas han sido bastante perseguidos, menospreciados, y no es algo que nosotros busquemos, sino que es algo inevitable. ¿Por qué? Pues porque nosotros predicamos el evangelio, porque predicamos en contra del pecado, porque no nos amangualamos con el estándar del mundo. Un cristiano honesto, un cristiano sincero, entonces va a estar en contra de toda la corrupción. Vamos a suponer, él está en una empresa, él no va a comulgar con el pecado, él va a ser diferente, y por esa diferencia, por él honrar a Cristo con su vida, él va a ser perseguido, inevitablemente va a ser perseguido, rechazado, de pronto hasta calumniado. Le van a decir que él hace cosas aunque él no las hace. Esa es la condición del verdadero cristiano. La sociedad de hoy, Ángelo, que hoy se resalta mucho el pluralismo en todas las áreas de la sociedad o del campo, de la ciencia, aún de la religión. El pluralismo religioso, yo creo que nos ha hecho mucho daño. El pluralismo religioso, en pocas palabras, es todo vale, cualquier verdad vale, cualquier creencia vale. Y esto nos ha llevado precisamente también a negar el mensaje fundamental y esencial del Evangelio, porque es un mensaje contrario al mensaje del mundo, a la filosofía del mundo. Y al hacer nosotros, digamos, contemporáneos con el mundo, sacrificamos la verdad del Evangelio. Sí, las concesiones que la iglesia ha venido haciendo con el mundo es lo que ha hecho que el mundo la acepte y el mundo la reconozca. Pero cuando uno empieza a examinar la palabra y a verla con seriedad, pues uno no puede llegar a otra conclusión de que el mensaje de Jesús es contracorriente, que Jesús no piensa como piensa este mundo, que Jesús no hace concesiones con el mundo, que Jesús es muy radical frente a su estándar, frente a sus valores y frente a sus principios. Jesús mismo es excluyente y algunos cristianos no lo han entendido. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, eliminó cualquier otro camino. Él dijo, yo soy la verdad, eliminó cualquier otra verdad. Así que no es que es tu verdad y mi verdad y la verdad del católico y la verdad del adventista y la verdad del Hare Krishna. No, es la verdad de Jesucristo. No es la verdad del Jesús solo, es la verdad de Cristo Jesús, lo que Él dejó consignado en su palabra. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a declarar las verdades de Cristo, que son excluyentes y que son contracorrientes, inevitablemente seremos perseguidos, discriminados, rechazados, no nos van a hacer muy buena cara. Ese es el Evangelio de la cruz. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Apreciado oyente, el próximo viernes continuamos con la segunda parte de este tema, verdades a medias que llevan a la perdición, así es que no se lo vaya a perder. Y si usted desea escuchar estos programas en cualquier horario, en su casa, en cualquier lugar, usted puede ingresar a nuestro canal en YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará muchos de los temas que compartimos en este espacio. También nos puede llamar al teléfono 404-3113, 316-404-3113. Gracias por escucharnos y deseamos que pasen un día muy feliz.